Guiones y guionistas, capítulo 416. Hoy volvemos con las tramas maestras de Ronald Tobias para ver el precio del exceso. Ya vamos por la trama número 18, con lo cual, bueno, ya estamos a punto de terminar. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del excesivo mundo de los guionistas y el valioso arte de los guiones. Hoy continuamos la serie con la que estamos analizando las 20 tramas maestras que propuso Ronald Tobias. Ya hemos visto las 17 primeras, las tramas de búsqueda, aventuras, persecución, rescate, huida, venganza, enigma, rivalidad, el desvalido, la tentación, la metamorfosis, la transformación, la maduración, el amor prohibido, el sacrificio, el descubrimiento, y hoy continuamos con la trama de el precio del exceso. Ya, bueno, está la 18, son 20, con lo cual ya nos queda muy poquito para terminarlas todas. Y hoy yo estoy muy contento porque tengo una gran noticia, que es que este podcast ha llegado al número de escucha redondo, que es 1 millón de escuchas. Sí, porque si sumamos las escuchas en todas las plataformas de audio, que podemos escucharlo en iTunes, en Spotify, en Google Play, en Amazon Music, en iVoox, y las sumamos a las de YouTube, ¿no?, que también lo subimos allí, pues llegamos a 1 millón de escuchas. Se dice rápido, pero vamos, han sido ya 4 años aquí, dale que te pego. Bueno, pues muchas gracias a todos porque realmente tantas y tantas escuchas, vuestras escuchas, nos convierte realmente en el podcast de guión en español referencia, ¿no? Referencia a nivel mundial, básicamente por insistir, ¿no? Y bueno, como esto de 1 millón me ha dejado así un poquito como atontado, voy a hacer una oferta flash en todas las suscripciones a cursosdeguion.com. En la mensual, en la trimestral, la anual. Y va a ser una oferta flash que es algo que nunca había hecho, algo tan bestia, porque es un 30% de descuento en cada una de las 3 suscripciones. Eso sí, como os he dicho, es flash, es una oferta que va a durar solo durante el mes de mayo, es decir, los 4 días que quedan, pero bueno, lo bueno que tienes es que si te suscribes a este precio, lo vas a mantener para siempre mientras mantengas la suscripción, ¿no? Es decir, bueno, pues todos los meses, o cada 3 meses, o cada año, podrás mantener este precio. Con lo cual, si te estás pensando en apuntar, nada, es la excusa ideal. ¿Y qué puedes encontrar en la suscripción? Bueno, pues todos los cursos para aprender a escribir guiones y convertirte en guionista que puedas necesitar, porque ya hay 69 cursos a día de hoy. O sea, puedes aprender a escribir lo que quieras, cortos, largos, series, documentales, cómics, lo que quieras, hay algún curso que te enseñará a ello. Bueno, muchos cursos, ¿no? Porque, bueno, según vas profundizando, esto es como un árbol, puedes hacer el curso genérico y luego ya empiezas, pues eso, a hacer más cursos para desarrollar personajes, estructuras, bueno, lo que necesites. De hecho, hoy comenzamos un curso nuevo, el curso de dossier de largometraje, en el que vamos a ver, bueno, cuáles son los diferentes tipos de dossier que podemos hacer para vender un largometraje dependiendo del estado en el que esté. Porque claro, no es lo mismo que sea un proyecto que tan solo tiene un guionista, a que de repente esté el guionista y una productora detrás, o a que ya incluso esté la película hecha. Está muy bien el curso porque va a tener muchos ejemplos, ¿no?, de dosieres reales, de películas, y una cosa que voy a hacer que va a ser también muy útil, que es una plantilla para que puedas hacer tu propio dossier. Tienes ahí la plantilla y bueno, pues vas cambiando obviamente los nombres a las secciones, vas poniendo tus fotos, pones tu contenido, pero bueno, ya tienes ahí tu Google Drive, que es una base para empezar. Y la suscripción también te da acceso a la comunidad de guionistas que hemos creado en Discord, en el servidor privado.
Que sabéis que, bueno, además de muchos chats y mucho contenido y mucha información, también estamos haciendo una especie de directos en los cuales estamos creando una serie entre todos los que los conectamos, ¿no? Es una especie como de creación colectiva. Y bueno, dimos una idea y a partir de ahí estamos trabajando las distintas ideas que os han ocurrido sobre ella. Al final nos quedaremos con una y, bueno, pues desarrollaremos la Biblia de la serie. Y bueno, a ver a dónde nos lleva. La conexión ya sabéis que es a las 5 hora española, que son las 12 en Argentina, en Uruguay, 11 en Chile, 10 en México y Colombia. Y bueno, pues ahí el sábado estaremos en el servidor de Discord de guiones y guionistas en la Writers Room, que lleva por nombre Aula Taller. Bueno, y nos vamos ahora con la trama del precio del exceso. El propio Aristóteles, ¿no? Ya nos avisó hace mucho tiempo, ¿no? de los peligros de recurrir a los extremos. Es decir, como que él decía que todo se tenía que hacer con moderación. Y es verdad que ese es el camino correcto, pero la vida no siempre te sigue esa senda directa y estrecha. La gente que sobrepasa los límites de una conducta aceptable, a causa de su naturaleza o por las propias circunstancias, realmente nos fascina. Y esta fascinación por la gente que está en los márgenes de la sociedad es lo que hace tan interesante esta trama. Porque casi todos los habitantes del mundo, ¿no? De una forma bastante genérica, por lo menos del mundo que nos rodea, vivimos en un entorno confortable. Lo que hacemos, aunque sea importante para nosotros, entra dentro de ciertas categorías de comportamiento, ¿no? Bueno, sabemos cómo comportarnos y para mantener, digamos, la paz social, nos contentamos con poder vivir dentro de esos confines. Somos felices, ¿no? O lo parecemos y poseemos una existencia agradable. Tenemos comida, ropa, un techo y lo demás es insignificante. Pero la vida, en ocasiones, nos arroja hacia unas situaciones que no podemos controlar. Puede ser que llevamos 20 años en el mismo puesto de trabajo y de repente te encuentras en el paro y claro, no puedes encontrar otro trabajo, ¿no? Y acabas convirtiéndote en un mendigo, o que tu esposa y tus hijos te abandonen y te quedes en la calle sin tener idea de cómo vas a conseguir comida y sin saber dónde vas a pasar la noche. ¿No? Pues entonces en ese momento estás en el margen de la sociedad y probablemente al margen de una conducta aceptable. Lo que resulta terrorífico de la fatalidad del exceso es que le puede ocurrir a cualquiera bajo cualquier circunstancia. No solo a gente que esté en el límite, le puede suceder a gente cuya respetabilidad parecía sólida como una roca. Realmente no hace falta demasiado para arruinarle la vida a alguien. La auténtica tensión que es inherente a esta trama proviene de convencer a los espectadores o lectores de que cualquiera que sea ese exceso, a ellos también les puede afectar. ¿Quién de entre nosotros sabe qué mal anida en el corazón de los que tenemos cerca? ¿Quiénes de nosotros pueden ver los defectos fatales de nuestro comportamiento o del comportamiento de los demás que nos dejan desvalidos en tan solo un instante? La trama del exceso versa sobre personas que han perdido el respeto hacia la civilización porque o bien han enloquecido o bien han sido atrapadas por unas circunstancias que les obligan a comportarse de una manera diferente a lo que harían bajo unas circunstancias normales. Otra forma de decirlo, gente normal en circunstancias extraordinarias y gente anormal bajo circunstancias normales. Hollywood siempre se ha sentido atraído por los extremos, ¿no? William Wyler dirigió La Loba, la película que interpretó Betty Davis, acerca del clan de los Hubbard, una familia despiadada y ambiciosa del sur de los Estados Unidos. Y qué decir de Alma en Suplicio, que es un relato sobre gentes ambiciosas con oscuros propósitos que viven en un mundo de miedo y violencia. O desde Días sin huella hasta Monsieur Verdoux, una película sonora de Charlie Chaplin, en la que hace de un asesino en serie, o por ejemplo el guión de Paddy Chafesky para Network, o el de John Milius y Coppola para Apocalipsis Now o Wall Street. El campo de batalla puede ser el alcoholismo, la avaricia, la ambición, la guerra u otros temas. Estos personajes han sido empujados hacia los extremos, y cualquiera de ellos, en las circunstancias adecuadas, podría ser uno de nosotros. Y como comenta Ronald Tobias, no podemos hablar del exceso sin referirnos a uno de los argumentos mejor escritos de esta clase de historias, el Otelo de Shakespeare. Otelo fue escrita durante lo que los estudiosos de Shakespeare denominan su período de desesperación, ¿no? Y que escribió también en esa época el Rey Lear, Hamlet y Macbeth, que también son obras acerca del exceso, ¿no? Si lo analizas detenidamente. Pero ninguna de ellas capta la naturaleza del exceso mejor que los celos de Otelo.
El villano de una trama basada en el exceso puede ser una persona, ¿no? Como por ejemplo en el caso de Otelo, que es Yago, pero también puede ser una cosa como una botella de whisky, ¿no? Para el alcohólico de Día sin Huella, por ejemplo. Y Yago, bueno, Yago es el típico villano, ¿no? O sea, como que no posee ninguna virtud redentora. Desde el principio hasta el fin, este hombre es el portavoz de las malas noticias, el agorero. Es alto oficial del ejército veneciano, el superior de Yago es un moro, esto es, un negro. El tema es que Otelo va postergando a Yago en la escala de ascensos, que él es su jefe, y Yago decide vengarse. Y aquí aclara a Tobías que esta no es una trama sobre venganza, ya que la esencia del relato no es la venganza de Yago, sino la paranoia de Otelo. Yago es astuto, sabe cómo manipular a la gente, pero la tragedia le pertenece a Otelo. Yago es simplemente el instrumento que expulsa a Otelo de los límites de una conducta decente. Porque Yago es un sádico. Él disfruta haciendo sufrir, ¿no? La venganza es en definitiva una excusa para que él haga lo que le gusta hacer y no le importa quién sufra el daño. Prueba de esto es que cuando el castigo de Yago al final de la obra pues se produce, consiste en este castigo en morir torturado. Y ahí es cuando tenemos la impresión de que es un final demasiado benigno para él. Y bueno, la trama es que Yago empieza a contarle a Brabantio, el padre de Desdémona y político poderoso, que Otelo ha raptado a su hija y la ha obligado a casarse con él. Y Brabantio se enfrenta a Otelo, quien niega haber obligado a su hija a hacer nada que ella no quisiera. Desdémona corrobora sus palabras, y el padre, claro, pues no puede hacer nada. Pero Otelo tiene que partir a la lucha, por lo que deja a su esposa al cuidado de la mujer de Yago. No es una decisión muy inteligente, aunque todavía no tiene ninguna razón para sospechar de Yago. Pero Yago se afana conspirando contra Otelo, quien no tiene ni la más remota idea y de todo lo que le espera, ¿no? El hecho de que Otelo no sea consciente de los sentimientos de Yago es un aliciente adicional, pues ello acrecienta la tensión del público. Mientras en cuántas películas de primera, segunda o ínfima categoría has visto, ¿no? Desde pues, las típicas dramas psicológicos hasta películas baratas de terror, lo que te hacen es mostrar a un personaje ajeno al peligro que corre. Y Yago maquina un astuto plan para conseguir que Casio, el hombre que ha obtenido el ascenso que Yago consideraba que merecía, sea relevado de su cargo. Luego se acerca a Casio y le dice que intentará convencer a la mujer de Otelo para que interceda y Casio pueda recobrar su puesto. Y ahí Yago arregla un encuentro entre Desdémona y Casio y se asegura de que Otelo los vea juntos mientras él, como se suele decir, se dedica a calumniarlos. Incluso sugiere que el oficial y Desdémona tuvieron una relación antes de que Otelo se casara con ella. Yago es un excelente juez del carácter de los hombres, ¿no? Y encuentra los puntos débiles de las personas y se aprovecha de ellos. Y el punto débil de Otelo es su inseguridad respecto a su esposa. Yago alienta esa inseguridad y los celos, ¿no? Aparecen en escena. Yago está lanzado una vez que comprueba cómo Otelo ha picado el anzuelo y llega a colocar el pañuelo de Desdémona, que era un regalo de bodas de Otelo, en el dormitorio de Casio. Y después le cuenta a Otelo que les ha visto juntos en la cama. Otelo enloquece y ordena a Yago matar a Casio y ocupar el cargo de este. Todo se precipita para Otelo a partir de entonces. Le ordena a Desdémona que le enseñe el pañuelo, lo que ella no puede hacer porque obviamente Yago se lo ha robado, y Otelo cae en una profunda depresión y cada vez se muestra más inestable. Mientras tanto, Yago está muy ocupado borrando las huellas, ¿no? Apuñalando a gente que sabe demasiado. El descenso de Otelo hacia la locura es el auténtico tema de la obra. No trata esta acerca del poder, la traición o la venganza, trata sobre la violencia de las emociones que amenaza a Otelo y a su esposa. Un psiquiatra hubiera disfrutado mucho analizando a Otelo, ¿no? Intentando llegar un poco a la raíz de las sospechas o de las inquietudes. Pero la verdad es que Otelo no puede soportar el hecho de que su esposa le haya estado engañando, pese a que su sentido común le indique que Desdémona le ama apasionadamente, ¿no? Y bueno, pierde la razón y se rinde a los celos, a la rabia, la situación se desborda. Y Otelo prosigue en esa espiral de locura y pierde el control para al final pues ahogar a su esposa con una almohada y entonces ahí es cuando se descubre la traición de Yago y Otelo trata de matarle pero fracasa. Con lo cual, bueno, al final solo le queda una opción, el suicidio. Y sí, Yago es ciertamente un enfermo, pero sentimos desprecio por él. No sentimos lástima por Yago, es un villano, ¿no?
Y Otelo, que comete pecados que también son iguales, si no peores, sí sentimos lástima de él. ¿Por qué? Bueno, la razón está obviamente en el desarrollo del personaje y en la actitud que el autor adopta hacia sus personajes. Shakespeare no sentía ninguna simpatía por Yago, ¿no? El personaje era una manzana podrida y estas manzanas podridas hay que desecharlas, ¿no? Pero la psicología de Otelo es más compleja. Shakespeare tenía por Otelo sentimientos muy distintos a los que tenía por Yago. Y bueno, Otelo comete un error trágico, como en Macbeth o Lear, el Rey Lear, que le conduce al desastre. El miedo de Otelo, ¿no? que su mujer le engañe, y sus celos, que ella tenga ojos para otro, le hacen perder el control. Cuando se escribe acerca de alguien como Otelo, se escribe acerca de una conducta aberrante. En su arrebato de celos llega a mentirle a su mujer diciéndole que su supuesto amante había confesado. Y el descenso de Otelo a la locura, pues sí, nos horroriza, ¿no? Aunque percibimos la magnitud de su tragedia, especialmente cuando se descubre la verdad, ¿no? Al final y tiene que afrontar pues sus actos con horror, ¿no? Un horror, pues que como no puede afrontarlo, pues se suicida porque es su única salida. También sentimos lástima por Desdémona. O sea, ella es la auténtica víctima de la trama de Yago. Otelo es solo el instrumento. Es cierto que el objetivo de Yago es Otelo, pero vemos el efecto de los celos de Otelo sobre la desdichada Desdémona, a quien sabemos inocente de todo esto. Shakespeare fue lo bastante listo como para no jugar con él. ¿Lo hizo o no lo hizo? O sea, ese es un juego que realmente ahora se hace mucho, ¿no? Y claro, quizá le esté engañando o quizá no, ¿no? Es el típico juego de sí o no. Y tenemos que esperar hasta el final para descubrirlo. Pero el problema de utilizar este recurso es que el público no tiene ocasión de sentir simpatía hacia el personaje. Si sabemos que es inocente y es falsamente acusada, podemos sentir simpatía por ella. Pero si no estamos seguros, evitamos todo compromiso y excluimos toda conexión emocional con el personaje. Shakespeare quiere que sintamos lástima por Desdémona. Es una de las emociones más poderosas que se puede hallar en literatura, en los cines, ¿no? Un personaje inocente injustamente acusado. Otelo es una obra magnífica porque nos permite sentir lástima por Otelo y por Desdémona. Sentimos que él pierde el control y las terribles consecuencias se derivan de ello. Y sentimos que ella sufra un destino tan inmerecido por culpa de todos los hombres que la rodean. Hay aquí una buena enseñanza que se debe tener en cuenta a la hora de escribir. No hay que ser tímido con los personajes ni ocultar información que los haría simpáticos ni hacer que esta información aparezca al final del relato. De lo contrario, es mucho lo que se pierde. El objetivo del juego en esta trama es hacer que sintamos simpatía por los personajes. Pero si se retiene información de manera que no nos podamos hacer una idea cabal acerca de los personajes, ellos ya sean víctimas o villanos, no podemos sentir nada hacia ellos. Y nos vamos con la estructura básica de la trama. Esta trama versa, ¿no? Trata sobre personajes llevados al límite y sobre los efectos de alcanzar ese límite. Mientras se busca un concepto para la historia, hay que considerar la idea de hacer que el personaje pase de un estado estable a un estado inestable. Y eso significa que el lector podrá ver el personaje principal en lo que podríamos describir o podría parecer como normal. Es decir, que está viviendo una vida sin mayores complicaciones. Y la razón para que se ofrezca un retrato del personaje en circunstancias normales es que así podemos contemplarlo como si fuera uno de nosotros. Y este es el horror implícito en el exceso, que no es solo el dominio de las personas desequilibradas, sino que también puede afectar a la gente corriente, y ello implica que también podría sucederle al lector o espectador. Intentamos deshacernos de la gente que ha sufrido un deterioro apartándolos de la sociedad. No son de los nuestros. Pero la verdad es que en la mayor parte de los casos ellos son parte de nosotros. Al mostrar al personaje llevando una existencia normal bajo circunstancias normales, se permite que el lector comprenda que este personaje es una persona corriente sometida a circunstancias excepcionales. Naturalmente no hay que divagar sobre este aspecto, ya que en términos de argumento poca cosa se puede hacer. La tensión es el resultado de la tensión entre opuestos. Y si nos afanamos en mostrar a una persona normal viviendo una vida normal, el relato probablemente carecerá de la suficiente tensión. ¿Cómo contaríamos la historia de la tentación en el jardín del Edén? ¿En qué momento daría comienzo el relato? ¿Malgastaríamos mucho tiempo mostrando la vida en el paraíso, sentándonos cómodamente comiendo fruta y viendo jugar a los animales?
Bueno, puede resultar atractivo, pero en términos literarios, dramáticos, es aburrido. ¿Por qué? Porque la situación es estática. Si se presenta a la serpiente, se obtiene inmediatamente la tensión de los opuestos y la historia comienza a ser interesante. El mejor lugar para que la historia empiece podría ser un día o dos antes de que la serpiente trate de seducir a Eva. Ya tenemos un buen retrato de cómo es la vida antes de que aparezca la serpiente, pero asimismo se ha introducido inmediatamente el conflicto. Mientras se desarrolla la trama del exceso, hay que mantener siempre esta idea. En el primer movimiento se debe proporcionar al lector un panorama de cómo era la vida antes de que las cosas empezaran a cambiar. Pero no hay que profundizar en exceso. La serpiente es el catalizador de un acontecimiento que obliga a que se produzca un cambio en el personaje principal. Y como resultado de ese cambio habrá una pérdida total de control. El cambio puede ser gradual, quizá escasamente apreciable al principio, pero nosotros contemplamos con terror y fascinación cómo el personaje comienza a ser arrastrado por su obsesión. El segundo movimiento de la trama desarrolla esta gradual pérdida de control. ¿Cómo afecta al personaje? ¿Cómo afecta a los que le rodean? Cada sucesiva complicación le hunde más profundamente en un pozo del que no parece haber escapatoria. El momento en el que el personaje pierde el control cuando no puede contenerse por más tiempo es el comienzo del tercer movimiento. Es el punto de giro de la trama. Obviamente las cosas no se pueden poner peor. En el caso de Otelo acaba con la muerte de su esposa y de su suicidio. Por descontado que el relato no tiene que ser una tragedia. El personaje puede hallar una salida constructiva y emprender el camino de la curación, pero algo importante debe remediar el exceso. Ese algo puede llevar a un final destructivo, ya que una persona no puede vivir mucho en medio de semejante exceso emocional, o lleva a un giro completo que conduce a la rehabilitación. Esos serían un poco los dos finales, ¿no? La tragedia o la rehabilitación. Un alcohólico, por ejemplo, después de haberse destruido a sí mismo y a su familia, toca fondo y desesperado se da cuenta de que a menos que encuentre ayuda morirá. Hay que pensar en tu trama como si se elaboraran las etapas de una enfermedad. El exceso es al fin y al cabo una enfermedad emocional, ¿no? O sea, por un lado están los síntomas, la conducta del personaje que indica que este no es normal, luego el diagnóstico, que es descubrir que hay un problema y tratar de identificarlo correctamente, y luego el pronóstico, que es la posibilidad de recuperación. El paciente puede llegar a curarse o no, pero en ambos casos la enfermedad llega a un término, bien felizmente mediante la cura o bien infelizmente si la enfermedad vence al paciente. Nos vamos con el resumen. 1. El exceso proviene generalmente de un deterioro psicológico del personaje. 2. Este deterioro se basa en un defecto en la psicología del personaje. 3. Hay que presentar el declive del personaje en 3 fases. Cómo es antes de que los acontecimientos empiecen a cambiarle, cómo es mientras va deteriorándose poco a poco y qué ocurre después de que los acontecimientos lleguen a un punto de crisis, obligándole a rendirse ante ese defecto, tragedia o a superarlo. 4. Hay que desarrollar el personaje de manera que su declive provoque cierta simpatía. No hay que presentarlo como un loco de atar. 5. Hay que cuidar especialmente el desarrollo del personaje, ya que la trama depende de nuestra habilidad para convencer al público de que, por un lado, el personaje es real y, por otro, es merecedor de los sentimientos que el público siente hacia él. 6. Se debe evitar el melodrama. No hay que forzar la emoción más allá de lo que las escenas pueden contener. 7. Hay que ser sincero en cuanto a la información que permita al lector comprender al personaje principal. No se debe ocultar nada que impida la empatía del lector. 8. La mayoría de los escritores quieren que el público sienta algo hacia el personaje principal. Por lo tanto, no hay que hacer que el personaje cometa crímenes que resulten desproporcionados en cuanto a nuestra percepción de quién o qué es él. Es difícil tener simpatía por alguien que es un violador o un asesino de serie. 9. En el punto de crisis del relato llevaremos al personaje hacia una destrucción completa o hacia una redención total. No se le debe abandonar a mitad de camino, porque el lector no estará satisfecho en absoluto con ese desenlace. 10. La acción en esta trama debe siempre estar vinculada al personaje. Las cosas ocurren porque el personaje principal hace o no hace ciertas cosas. Causa y efecto en esta trama debe relacionarse siempre, directa o indirectamente, con el personaje principal. Y 11.
no se debe extraviar al personaje en su locura. Nada aventaja a la experiencia personal en lo relativo a esta trama. Hay que procurar que el personaje actúe de una forma realista de acuerdo con las circunstancias. Y hay que comprender la naturaleza del exceso que se pretende describir. Y con este resumen terminamos la trama del precio del exceso de Ronald Tobias. Ya nos queda, yo calculo que una o dos, no sé si lo voy a hacer en dos o en una, pero vamos, ya queda poco para tener esta especie como de muestrario de tramas maestras. Si os ha sido útil, pues agradecería comentarios y valoraciones en iTunes, iVoox, YouTube, Spotify, lo que queráis, para que podamos seguir creciendo y este millón de escuchas siga creciendo día tras día. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías, porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!